El lado B de ser nómada digital. Hace 2 semanas en Bariloche quise grabar este mismo podcast, esta misma reflexión, y lo grabé, pero salió sin el audio porque no chequeé que estuviera andando bien el micrófono, que picara, y el corbatero no anduvo. Ahora sí lo acabo de chequear. Es muy loco cómo hace unos 5 años, cuando decidí ser emprendedor full time, yo veía gente viajando por el mundo y haciendo lo que le gustaba mientras viajaba y decía, wow, qué espectacular esto. Y tenía una idea, tenía una visión muy idealizada del viajar constantemente por diferentes lugares. Y después te vas dando cuenta que sí, te llevas un montón de cosas hermosas sobre eso, pero también que hay un lado B que normalmente no te cuentan. Cuando un influencer, alguien muestra su vida en redes sociales, un famoso, suele, solés ver el lado A de las cosas y es raro que alguien, hay algunos que sí lo hacen, te muestren el lado B. ¿Qué sería el lado A y el lado B? Esto es un eufemismo, es una metáfora que tomo de antes, viste, la música, incluso bueno, sí, todo lo que es música venía en tapes, que eran como unos casetitos así, que vos tenías en una cinta magnética y vos lo ponías de un lado y decía lado A y lado B. Usualmente en el lado A se solían poner las canciones más conocidas y las mejores canciones y el lado B era el otro. Entonces este eufemismo se suele utilizar, que tenemos más de 30, para decir como el otro lado, el lado que no se ve normalmente, el lado que no te cuentan. Algunos en algunos casos lo utilizan como hasta el lado negativo, que podría ser de alguna forma. El lado B para mí, de ser nómada digital, hay muchas cosas, pero en general cuando vivís viajando de un lugar al otro hay muchos problemas que tenés que resolver de forma consistente. Por ejemplo, uno de los problemas que tenés que resolver es el de la estadía. Y esto va a ser totalmente diferente dependiendo de cuánto estés ganando. Porque sí, hay una realidad financiera. Yo hace 5 años cuando empecé a viajar por el mundo dando conferencias, ayudando a la gente a superar sus miedos, tenía un presupuesto mucho más acotado. Entonces, en base a ese presupuesto, solía quedarme en hostels, por ejemplo, que era lo más barato, lo más costo eficiente para las necesidades del Mauro de aquella época. Estuvo buenísimo porque encima me llevaba a socializar más. Yo usualmente tengo tendencia a ser introvertido y me expongo a socializar con la gente, pero me da paja. Entonces el hecho de vivir en un hostel me hacía ya por default que active el chip social y que esté hablando con gente. Y lo había tomado así. Estuve un periodo de unos 3 meses en Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital del país, que para el que no sabe, que es afuera de Argentina, muchas veces escuchás decir Buenos Aires y parece como que fuera la provincia de Buenos Aires. Y normalmente cuando decimos en Buenos Aires es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vos tenés Argentina, ¿sí? País que tiene una provincia que se llama Buenos Aires, que a su vez tiene una capital de todo el país, la capital federal, que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la ciudad autónoma. Esa es la capital de todo el país. O sea, hay una provincia que se llama Buenos Aires y la capital del país se llama Buenos Aires. Bien, yo estaba ahí en la capital, que tiene como 5 millones de habitantes, es el lugar del país que más cantidad de habitantes tiene. Lo hice con una razón, quería ir ahí porque sé que van muchos extranjeros y que iba a estar rodeándome todo el tiempo con gente de otros países y como yo quería dar conferencias en otros países, ya quería ir conociendo personas. Estuvo buenísimo, viví un montón de experiencias, tanto agradables como conocer gente de todos lados, literalmente de todos lados, como vivir experiencias chotas también, que me robaran en algunos hostels por ir a pagar un poco menos. Me acuerdo lo mal que la pasé, que hubo un hostel en el que me robaron. En esa misma semana me picaron chinches, que son como una especie de mini pulga, ponele, que se esconde entre las sábanas y las ropas de la hotelería en este caso. Y estaba todo brotado y no entendía qué me pasaba. Y uno me dice, te picaron las chinches. ¿Qué es una chinche? Y me fijé, bueno, estaba todo picado por las chinches. Fue una semana que la pasé bastante mal emocionalmente, pero también sabía que me estaba curtiendo y eso me iba a traer un beneficio más adelante. Entonces, no es la misma la vida que tenía en ese momento, que tenía un presupuesto más acotado para alquilar, que quizás rondaba en los $10 al día para alquilar un hostel en este caso, porque hoteles por ese dinero no había, e incluso si pagabas el mes te salía más barato. Yo lo que hacía era de lunes a jueves me quedaba en un hostel más barato y el fin de semana iba a uno más caro para poder rodearme, primero que sea más lindo ese hostel y después rodearme con gente que tenía otro poder adquisitivo
Y era muy interesante el intercambio sociocultural que había, porque veías todo el espectro completo. Gente de todo tipo y de todas las nacionalidades y de todas las culturas, y era súper enriquecedora la experiencia. Ahora, ya con otro poder adquisitivo, tenés la posibilidad de elegir quedarte en un Airbnb, quedarte en algún hotel, alquilar una casa por alquiler temporario, alquilar una casa que no sea alquiler temporario, sino un alquiler más a largo plazo. Tenés más opciones. Pero suele seguir siendo estresante esa situación, porque tenés que buscar opciones. Además de las opciones, tenés que hablar con la gente, que a veces es el propietario, a veces no, a veces es un martillero. Tenés que coordinar para ir a ver varios alquileres. Entre todas las opciones que tenés que elegir la que más te guste. Tenés que ver si estás solo o si estás acompañado, ya sea con pareja o en mi caso que me mudé con mis socios. Y son situaciones que te rompen la cotidianidad y te llenan de estrés. Entonces, no es algo que, ¡ay, qué problemas que tiene! Pero sí, si te andás moviendo frecuentemente, desromantizando esa parte de ser nómada digital, es bastante una cagada, porque tienes que andar resolviendo temas de alquileres, de mudanzas. Yo, cuando estoy en etapa más nómade, busco nómade 2 valijas. Busco tener pocas valijas, porque si no tenés que andar moviéndote con un montón de cosas. Por ejemplo, ya para mudarme acá a esta casa donde estamos viviendo ahora, con mis amigos, somos tres. em, Yo vine con 2 valijas, o sea, una grande y una chiquita, mi mochila, que es como mi oficina, tengo el iPad, la computadora, los micrófonos corbateros, todo lo que necesito en el día a día para trabajar. Es como mi oficina remota, desde cualquier lugar que haya internet. Dentro de poco se suma el Starlink. Y después las valijas con la ropa y eso. Pero además tengo los trípodes de los micrófonos, de las luces, el Octavox, que es ese difusor gigante, así que le decimos la tostadora, y un montón de cosas más. Entonces, rompe un poco las pelotas el tener que gestionar las logísticas y todo eso. Y eso son cosas que en la vida cotidiana te van generando estrés. Como a mí me gusta hacer eficiente las cosas, empecé a generar sistemas para reducir esa entropía que se genera en estos casos, y ya tengo cálculos. Para una mudanza corta, y por corta me refiero a un rango de kilómetros que no exceda los 100, acá cerquita, yo ya sé que más o menos son 3 días que tenés de caos. Entre que llegás al lugar, por ejemplo, que alquilás un temporario o un alquiler más a largo plazo, y que nunca está tan limpio como debería, o que tenés que reordenar los muebles para que te queden cómodos. Siempre algo tenés que hacer, tenés que ir y hacer los mandados para estoquearte de comida y de cosas, para ya estar preparado. Entonces, el cambio de un domicilio a otro suele llevar, con toda la entropía y con todo el caos, como mucho 3 días. Ya sé eso. Ya si es más de mediana distancia, sé que es de 3 a 5 días. Y si fuera largo, por ejemplo, que te muevas a otro país con un cambio horario, como cuando me fui para Dubái, que no me había mudado a Dubái, estuve un mes allá, fui solo por negocios. Ahí tenés, dependiendo, también de 3 a 7 días. Son rangos, porque a veces no tenés jet lag y simplemente ya te acostumbras, como me pasó a mí. Y a veces te pasa como me pasó en otra ocasión, que quedas varado en un aeropuerto porque no hay un temporal y no puedes salir de ahí. Entonces se te estira 48 horas más. Y está buenísimo entender que pasa eso, porque en el caso mío, que tengo varias empresas, vos tenés que hablar con los colaboradores. En ocasiones tenés que hablar con clientes. Tenés que hablar quizás con proveedores. Tenés que hablar con el contador, tenés que hablar con el abogado, tenés reuniones con tus socios. Tenés un montón de tareas que ejecutar. Y no es lo mismo ejecutarlo tranquilo acá en tu casa que ejecutarlo desde un café, que quizás tenés un niñito saltando por ahí haciendo ruido o lo que sea, porque estás en un café, no estás en una oficina, que en un cowork, que en una oficina, que en un departamento que quizás está divino, está regio, pero no sé, tenés un internet de cuarta que te tocó con el departamento ese, y siempre hay como factores. Entonces yo lo que hice para ir en contra de esa entropía fue, tengo un sistema ahora, que lo generé dentro de estos últimos meses, para buscar departamentos. Lo primero que hago es definir el presupuesto que tengo o que tenemos si somos un grupo para alquilar. Presupuesto máximo y bueno, el mínimo. Siempre va a ser lo menos posible, ¿no? Pero el presupuesto máximo que se tiene por una cantidad de tiempo. Después de eso, lo que hacemos es, si somos varias personas, anotar qué es lo no negociable que sí tiene que tener lugar.
internet de alta velocidad, qué sé yo, arriba de 300 megas o arriba de 600 megas. Después que tenga, no sé, losa radiante si es que te vas a un lugar medio como el campo como este para que no te cague de frío. O que tenga aires acondicionados. En mi caso, como tengo algunas alergias que ahora como no traje estoy medio gangoso, es por la alergia de toda la mudanza. Busco que tenga muebles nuevos y que no sean de esas casas que quizás tienen muebles muy viejos que me dan mucha alergia. Cada uno tiene sus cosas que más cuando te mueves en grupo, ya sea con familia, con pareja, con, no sé, hijos o con socios en mi caso, que son las cosas importantes que requiere cada uno. Uno que sin bidet se muere y hay otro que lo que más prioriza es el silencio y hay otro que prioriza las dos cosas. Entonces esas cosas son vitales entenderlas porque después va a ir en los filtros de búsqueda que vas a tener en cuenta, porque aunque entre dentro del budget que tenés, o sea, el presupuesto que tenés, no va a servir de absolutamente nada si te estás muriendo de la alergia todos los días, como me pasa a mí en ocasiones, o si hay un quilombo bárbaro, como me pasó cuando alquilé en La Recoleta hace poquito. Para Beltrán Briones esto. Te hice caso, quería ir a ver qué tal. Me fui para Alvear y Parera y la verdad que es divina la zona esa. Como bien decís vos, es una de las zonas más snob de Argentina. Es muy paqueta, en palabras tuyas. Ahora es un quilombo. Hay muchísimo ruido. Y es verdad también lo que dice Beltrán, que por la cercanía a la Villa 31, creo que es la que está ahí, termina pasando que no vas nunca del todo tranquilo, por más que hay un policía cada 2 cuadras, porque te abordan de cualquier lugar a cualquier hora para venderte medias, ¿sí? Como que te van midiendo. Y me pasó hace, no sé, una semana, 10 días máximo, ir caminando por la calle y yo voy con los sentidos arácnidos siempre prendido. O sea, soy instructor de taekwondo, fui policía. Entonces yo voy muy atento en la calle y de repente veo una sombra y como iba con los auriculares iba con el modo transparencia para escuchar y cuando siento que hay alguien muy cerca mío, miro por arriba del hombro y cuando veo que a 1,5 metros tengo una persona que se me está acercando así con la mano acá, lo medí y le frené el pie acá y me di cuenta que era un tipo que quería vender medias, según refiere, que me abordó por la espalda y digo, ¿cómo te vas a acercar así? Y dice, pará, la primera vez que me pasa esto, me dice, bueno, ¿cómo te vas a acercar por la espalda? Le digo, si querés venderme algo, vení por el frente, alguien se puede asustar y te pueden lastimar. Le digo, no me interesa comprarte media. Bueno, me fui, viste. Pero constantemente pasa eso que, a lo que voy, no estás nunca del todo tranquilo. No tranquilo por tener miedo en mi caso, porque no tengo miedo. El único que puede salir lastimado es el otro. Sino de que tenés que ir más atento y se te drena energía por ahí que podría tranquilamente estar dedicando a otra cosa, a meditar, a estar teniendo una charla con un amigo o a lo que sea. Se te van drenando todas esas cosas. Por eso, para cada uno es importante qué es lo que tiene que tener el lugar. Ahora nos mudamos. Esto me hace cagar de risa porque es como si fuera una mamushka de barrios privados. Es un barrio privado dentro de otro barrio privado, dentro de otro barrio privado. Tiene como 1.100 hectáreas. Y, y la verdad que es un sueño. Encima dentro del presupuesto que teníamos entró justito, entró 10 puntos y tiene todo en este lugar. O sea, todavía ni siquiera lo terminé de conocer, a veces hasta nos perdimos. Tiene 8 canchas de tenis, de polo ladrillo, 2 de pádel, 4 de fútbol, una de rugby. Tiene un campo hípico, o sea, para andar a caballito. Uno de golf. O sea, tiene un montón de cosas así que son espectaculares porque te resuelven muchos problemas, porque literal acá estás a 45 60 minutos de la capital y tener que buscar todo eso lejos es una fiaca en el día a día, perdés mucho tiempo, por eso está bueno que esté acá adentro. Yo el gimnasio lo tengo acá a 10 minutos adentro del barrio, entonces esas cosas son súper indispensables y vinimos hasta acá a verlo porque estuvo dentro de toda la toma de decisiones, que fue lo más lógica posible la toma de decisiones, si bien después el proceso de compra es emocional. Es decir, que es importante. Es importante que la casa esté calefaccionada. Check. Tenga aire acondicionado por si se necesita. Check. Que tenga muebles nuevos. Check. Que tenga naturaleza. Check. Que tenga un gimnasio cerca. Check. O sea, vas chequeando, vas tildando todas las cosas que sí necesitas y aparte que esté dentro del budget, obviamente, pues si hubiera estado $1.000.000 el alquiler mensual, no iba a estar. Así, bueno, este alquiler, desde que lo empecé a buscar hasta que lo ceñamos,
no llegaron a pasar ni siquiera 48 horas. Y estábamos con mis amigos y dije, bueno, nos tenemos que ir el domingo. Creo que era jueves, ponele. Nos tenemos que ir el domingo de la casa esta que estamos alquilando. Hay que alquilar. Nos vamos a mover juntos para avanzar con las empresas y automatizarlas en menos de 90 días. ¿O qué vamos a hacer? Sí, perfecto. Estábamos todos de acuerdo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Tuvimos una buena reunión, un board meeting. Genial. Y yo me pongo y digo, yo tengo que cargar esto, yo lo tengo que hacer. Yo puedo. Como a mí me activa mucho la competencia, agarro y digo, sin decirle nada a ellos, ¿viste como, no sé si te pasó una vez si saliste a correr, vas corriendo por la calle o vas corriendo en un parque de la salud o algo de eso, y hay una persona adelante que va corriendo y vos simplemente lo querés pasar es como, "Ah, lo tengo que pasar, lo tengo que pasar", y nunca sabe el que estás compitiendo contra él y que te vas poniendo micro objetivos. Bueno, sí, fue esa zanahoria que me puse para motivarme. Bien, dije, tengo que mandar más mensajes que ellos. Me metí en Zona Pro, en Airbnb, en todas las plataformas y mandé en un rango de, no sé, como las 9 de la noche hasta las 12, 47 mensajes. A casas que daban con esas características, no a casas, al pedo. Casas, departamento, buscamos por La Recoleta, por Belgrano, por un montón de lugares. Bueno, mandé todos los mensajes, obviamente esa noche me respondieron muy pocos. Hay una anécdota muy graciosa con cómo conseguí pero se me va mucho la línea, el hilo, si no. En fin, vinimos a ver esta, nos enamoramos, fue como, wow, es una maravilla este lugar. Y lo soñamos. Vinimos, nos mudamos. Y nos llevó 3 días de llegar. Y la verdad que la casa está regia. Así mismo, como es una casa que los propietarios no lo utilizan tanto, hubo que limpiarla. Estuvimos limpiando bastante nosotros, somos bastante hinchapelotas con la limpieza. Así que el primer día lo dedicamos full a limpiar. Ordenamos con los chicos, después yo me quedé limpiando. Soy el más rompepelotas con la limpieza. Como hasta las 4:30 de la mañana el día siguiente. Y dejamos todo impecable y funcional. Porque también, en el caso nuestro que alquilamos temporario acá, que ven amoblado, había muchas cosas que no íbamos a necesitar en el día a día. Y para mí esto es como en composición fotográfica. Esto molesta lo que no suma resta. ¿Qué quiere decir esa frase? Lo que no suma en una composición resta, salvo que tenga una utilidad. Por ejemplo, yo este cuaderno acá lo dejé por si tengo que hacer alguna anotación. En la composición no suma, porque no comunica nada realmente que yo quiero comunicar. Es funcional por si necesitaba escribir algo. Esto también. También tenía un remo por acá, tenía la mochila, estaba la Mac. Lo que no suma resta. Y en tu vida cotidiana también. Lo que no suma resta. Si vos tenés 3 cafeteras al medio y usás solo una a la semana, guardá las otras dos. O si tenés ollas que no usas nunca, lo usas una vez por semana y el resto son las que usas todos los días, guardala en otro lado y dejate a mano solamente lo que uses para reducir el caos, la entropía en el día a día y que vos puedas aprovechar al máximo tu atención. Porque el enemigo del progreso, el mayor enemigo del progreso es de la distracción. Vos, en el momento que te distraes, estás perdiendo una cantidad de enfoque y de energía que podés dedicar a otra cosa. Entonces, hay que evitar las distracciones y generar sistemas que funcionen bien. Volviendo al hilo principal, elegimos esta casa, nos venimos para acá y después es coordinar la mudanza. En nuestro caso éramos tres, entonces es, bueno, llevar las valijas para tal lado, hacer esto, hacer el otro. Yo justo estuve con un tema de salud que tuve que priorizar ir al cardiólogo mío, que es Pablito Pizzala. Saludo para Pablo. Porque la verdad que acá, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, sí hay un montón de cardiólogos que claramente serán geniales seguramente, pero la mayoría de los que me fueron atendiendo no te dan bolilla, te miran todos los estudios por así por encima, y eso que tengo una empresa de medicina prepaga muy muy buena, de las mejores del país, y como que no te dan pelota. Entonces dije, si este tipo es el mejor cardiólogo de Argentina, me voy ya para allá. Y me tuve que tomar un tren para irme hasta Junín. Entonces, yendo a lo de la mudanza, desde el domingo que me fui a un lugar, fui a visitar a mi madre. Una vez que visité a mamá, me voy para el interior, tengo que volver para acá. Estuve casi 2 días sin dormir. O sea, no dormí en una cama. Dormité un ratito ahí, descansé en el tren y en el micro cuando fui para allá, pero no dormí realmente. Y eso es parte de la entropía, es parte del caos que conlleva, por ejemplo, mudarse. Ahora que ya nos vinimos para acá, dentro de los primeros días, por ejemplo, hicimos una lista de compras. Bueno, los chicos hicieron una lista de compras, yo ya fui, compré ahí a ojo, porque sabía que era lo que iba a necesitar, pero hicimos las compras.
Nos estoqueamos de todo lo que vamos a necesitar, desde productos de limpieza, agua, porque todavía no traje mi purificador, todo lo que es comida, desde pensando qué vamos a desayunar, cuáles son los macros que necesitamos, hasta qué vamos a meter de snack en la media mañana, al mediodía, a la tarde, qué vamos a cenar, cómo vamos a organizar la comida para no perder tiempo en la semana. Entonces agarramos 10 kilos de pechuga de pollo, las descongelamos, la hicimos a la parrilla, vuelta y vuelta a la parrilla, ya la dejamos cocida y la frizamos. Entonces día a día ya vamos sacando, a la mañana sacás lo que vas a comer al mediodía, lo preparás de una forma lo más sabrosa y rápido posible. Si haces una salsita verde o algo de eso, lo que tengamos ganas en el momento, los chicos viven a base de wraps. Y vas creando sistemas. Sistemas son esos pasos, esa serie de procesos. ¿Qué es eso? ¿Están pescando? Gol. Sistemas son esa serie de pasos, de procesos que vos vas generando para llegar a los resultados de una forma predecible. Predecible en tiempo y en forma. Bueno, vamos creando sistemas. Ya tenemos toda la casa toqueada. Yo, o sea, me compré unas zapatillas de pádel este fin de semana, que valieron unos $200, algo así, y me reía porque fui a comprar al súper y gasté más de 3 veces más en comida. Fíjate, o sea, me compré cosas como para tener para 2 o 3 meses, algunas cosas y otras las tengo que comprar semana a semana, como las verduras y eso. Pero compré ni idea. O sea, de carne 12 kilos, una cuestión así. Y ya tengo el freezer lleno, para no tener que perder tiempo, porque lo que más odio es perder tiempo en la semana. Volviendo al desromantizar esto y mostrar un poco el lado B de ser nómada digital. Es la primera vez desde que dejo el barrio donde vivía antes, que pasé de un temporario a otro durante un mes y medio, ponele, que voy a estar 3 meses en un lugar. Y vos no sabés la paz que me da esto. No sabés la paz que me da saber que ya tengo turno para ir al gimnasio lunes, martes, miércoles, a primera hora de la mañana. Saber que después de eso simplemente vengo para acá, desayuno, y que ya tengo toda la casa y todo ordenado de acá a las próximas semanas. Va a haber algo de caos, pero los sistemas que creé van a reducir bastante esa entropía y me van a permitir dejar de perder enfoque y poder avanzar con lo que es verdaderamente importante y lo que sí me acerca a mis objetivos. Cuando vos estás constantemente mudándote, cuando sos un nómada digital, como se lo imagina uno al principio de andar viajando, moverte de un lugar al otro, sí está muy bueno el que conoces gente normalmente viajera, que tienen una impronta de ser más sociables, de culturalmente tener una visión más expandida, porque recorren muchos lugares y son como más flexibles culturalmente que una persona que se crió en un lugar y que siempre tuvo las mismas creencias, pues se rodeó con las mismas personas. El viajero es muy particular en ese sentido. Es súper interesante ser nómada digital y viajar y descubrir culturas, gastronomía, conocer gente muy copada, hay de todo. Ahora, hay también un lado en el que no te cuentan todo el caos que hay. Y además del caos que hay, de cómo carajo resolver esos problemas. Cómo resolver si cuando vas a algún lugar perdés el pasaporte, te roban, tenés un problema de salud. Entonces, a mí lo que más me funcionó para eso es poder proyectar un poco más a largo plazo, de más o menos saber por dónde voy a andar, por dónde me voy a mover, y cuando estoy por ir a vivir a algún lugar, decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tengo que resolver? Gastronómicos. ¿A dónde voy a ir a comer? ¿A dónde voy a ir a comprar comida? ¿Dónde voy a comprar productos de limpieza? ¿Dónde voy a entrenar? ¿Dónde voy a ir a hacer gimnasio? ¿Dónde voy a ir a hacer artes marciales quizás? ¿Dónde voy a hacer cada una de las cosas que tengo que hacer? Y si el gimnasio se cierra y no está, ¿a cuál sí puedo ir? Tener en cuenta todos esos factores. Y si tengo un problema de salud, ¿a cuánto está la ambulancia de venir a buscarme? Y si tengo un problema de seguridad, ¿a cuánto está la policía de llegar? O si hay un incendio, ¿dónde están los bomberos? Yo todo eso lo tengo en cuenta, obviamente, por mi modelo mental de ser policía. Y las tengo en cuenta, normalmente no las tendría en cuenta una persona que no vivió esas cosas. Pero sí está bueno que lo tengas en cuenta vos. Y para eso, saber más o menos qué hacer. Saber qué hacer si estás de viaje y perdés el pasaporte. Saber qué es una embajada, cómo te acercás, con quién hablar. Saber a quién tener los números de emergencia seteados. Yo la otra vez que estaba con temas de salud, lo que hice fue dejar en el celu preparados los números de emergencia, pero no todo el mundo sabe cómo acceder a los números de emergencia de los celulares, así que por si tengo una emergencia, viste que vos
iPhone tiene, no sé si en los otros celulares está, pero iPhone tiene algo que vos haces así, mantenés apretado, cuando está la pantalla bloqueada y podés tipo cambiar los escritorios y los modos de enfoque. Bueno, me dejé ahí rápido otro fondo de pantalla en el que tengo los números de emergencia, pero de forma visual. Dice, mamá, Facundo, está, Matías. Entonces quedan, la gente me agarra el celular al bolsillo, toca, y están los números de emergencia míos. Eso es súper importante porque te pasa cualquier cosa, por lo menos que le avisen a alguien que te conozca, porque está todo bien. Yo tengo una empresa de medicina prepaga y si me pasa algo, lo mejor que te puede pasar es que te lleven a un hospital. Si tienes un incidente de tránsito o lo que sea, que te lleven a un hospital. Esto es por tu seguridad. En los hospitales suelen estar más acostumbrados a trabajar con emergencias. Siempre. Siempre que hay una emergencia, siempre que pasa algo, se va para el hospital primero. No se recomienda ir de una para esos casos de un PES para una clínica privada. Después sí, que te deriven o lo que sean. Pero se necesitan mis datos, por la razón que sea, saber quién soy. Porque justo no tengo el documento físico encima. Y tengo todo bloqueado en el celular, porque sin el Face ID con los ojos. Tener los ojos cerrados no anda el Face ID. Bueno, ¿cómo hacen? Dejar los números de emergencia. Eso es básico. Y esas cosas las vas aprendiendo después de ver y de vivir situaciones. Cosas con las que renegás cuando solés ser nómada digital es Internet. Ahora, recién ahora está Starlink y también hay que tener plata para pagar eso. No, no todo el mundo lo puede pagar y lo entiendo. El Mauro hace 5 años no lo hubiera dado para pagar eso, que no vale tan caro, pero son gastos que se suman. Normalmente cuando vivís viajando no tenés previsibilidad con qué tan bueno va a ser el internet, por más que te digan internet de alta velocidad. A mí me dijeron acá internet de alta velocidad no llega a 70 megas. O sea, mañana lunes a primera hora tengo que agarrar y pedir que suban la velocidad del internet lo más alto que se pueda, lo que más dé acá, por lo menos 600 megas. Por las empresas mías yo necesito tener internet de buena velocidad. No me sirve tan poquito. Y después también, dependiendo de cada persona particular, hay uno que no le molestan los ruidos, otro que sí, capaz que te mudaste a un departamento que es súper lindo, pero está lleno de ruidos, como me pasó en La Recoleta, que justo enfrente, el edificio yo estaba en un piso 21, y la parte del departamento mío daba hacia el aeroparque, que estaba para allá. Después tenía retiros cerca ahí, que se escuchaban los trenes, o sea, se escuchaban los aviones, se escuchaban los trenes, se escuchaba el ruido de la Avenida Libertador también, que es una avenida muy grande que pasan muchos autos y hay mucho ruido y mucho lío. Y a todo esto había enfrente una compañía que mueve containers y que estaban las grúas, que creo que es la marcha atrás que hace bip, 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 ese ruidito, siempre hinchando las bolas. Y yo soy bastante sensible a los ruidos, a mí me distraen mucho los ruidos. Entonces tenía que andar todo el día con auriculares y es una paja andar todo el día con auriculares. Y así con todo. Entonces está buenísimo el modo nómada digital y entender, voy a salir a descubrir, a explorar y todo, pero también tenés que tener un pie en el orden. Y acá hago mención a Jordan Peterson, que dice que vos tenés que vivir con un pie en caos y otro en orden. El orden son todas las rutinas que tenés en el día a día. Es el levantarte entre determinado rango horario, comer de determinada manera, tener ciertos hábitos pilares y hacer las cosas de la forma que es más conveniente hacerlo, que ya descubriste que es conveniente hacerlo. Ahora, una vida con los dos pies en orden todo el tiempo suele ser bastante aburrida. Una montaña rusa que va siempre a la misma velocidad, con la misma inclinación y todo, es predecible y tu cerebro se acostumbra y se aburre, ¿sí? Deja de generar dopamina y si deja de generar dopamina, te terminas muriendo de la paja, como para ser poético. Ahora, cuando tenés los dos pies del otro lado, en vez de estar en el orden, estás con los dos pies en caos, ¿qué sería el caos? Sería todo lo nuevo, todo lo desconocido, estar constantemente viajando, estar constantemente con incertidumbre. Manejás unos niveles de estrés mucho más altos y sí, fuera de la zona de confort y dentro de ese caos es donde está el crecimiento, es donde está la expansión, tanto de la conciencia como la financiera, como todo. Pero no puedes estar todo el tiempo solo en caos. Me gusta un video de Diego Dreyfus, que es una charla TED en la que dice te deseo más caos del que puedas soportar, porque habla de los sistemas abiertos, por ejemplo, que cuando hay mucho caos en tu vida y hay un orden, ¿sí? Ese orden, un orden, por ejemplo, un sistema abierto, puede ser un orden, por ejemplo, una empresa, una relación de pareja, una relación familiar, una relación de amistad. Bueno, cuando en una relación, por ejemplo, de pareja hay mucho caos, 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 bueno,
ese orden o emerge a un orden mayor o se rompe. O la pareja se fortalece y queda mucho más fuerte o se disuelve. Se disuelve, era una empresa. Bueno, nadie me amigo, él tiene una startup. Em, lo interesante de todas estas cosas es comprender que en la vida cotidiana, para poder progresar de forma sistemática, tenés que tener bien preparado y sistematizado el orden para vos conscientemente saber cuándo someterte a muchísimo caos y meterte en caos y romper todo lo que puedas romper y hacer todo lo que tengas que hacer. Y ahí va a generarte el nivel de estrés suficiente para que puedas crecer, para que puedas progresar, para que puedas disfrutar, para que puedas experimentar lo que necesitas experimentar, pero sin llegar a un punto en el que se rompa algo, ¿ok? Entonces es como que va por oleadas y por sprints para mí. Si necesitas progresar y avanzar mucho en tu empresa, va a ser más desafiante. No te digo que es imposible, pero va a ser mucho más desafiante y va a requerir más capital. Capital financiero, capital tiempo, capital energía, capital atención. Va a requerir mucho más capital de muchos, capital social incluso, que si tenés todo sistematizado y te acostás siempre en un mismo rango horario y si mantenés dentro de todo un 70, un 80% de los hábitos bastante prolijos, porque ahora hace 5 años trataba de ser perfecto y se vivía estresando con que no, me tengo que acostar a tal hora, no, me tengo que levantar a las 5, no, tengo que hacer esto, el otro, el otro, el otro. Y es insostenible por toda la vida esa. Y ahora lo que haces es buscar jugar a favor de las probabilidades, ir mejorando los hábitos, ir creando nuevas identidades, por así decirlo, con las que te sientas asociado, para que ni siquiera necesites hacer lo que te hace mal y que cuando haces algo que de repente está más asociado al placer, al ocio, lo hagas de una forma controlada y que no te haga mal. Por ejemplo, si yo no tomo alcohol en la vida cotidiana, pero si me voy a tomar un vino, me tomo la copa del mejor vino que pueda pagar en este momento y prefiero hacerlo con amigos o en una situación con un grupo de personas para compartir la experiencia. O quizás si tuviera ganas de tomármelo solo también, lo comparto conmigo, en presencia, como sea. Pero lo importante es que no lo ando haciendo todo el tiempo porque sé que es contraproducente para mi salud y mis objetivos a largo plazo. Ahora, si lo voy a hacer, busco la mejor calidad de vino, o si me gustara la cerveza, o si me gustara el whisky, lo que sea, ¿sí? Busco eso. No se trata, mira, hay una frase que dice mi profe de pádel que es buscar superación, no perfección. Y eso me parece muy bueno. El buscar superación constante, como la teoría de Tony Robbins, can I constant and never ending improvement, progreso constante e interminable. Eso es lo que te lleva a darte felicidad consistentemente, el hacer las cosas que sabes que tenés que hacer para, viento, para poder progresar. Me di cuenta que Tony dice, progress equals happiness. Ok, entonces si el progreso equivale a la felicidad, yo creo que ese progreso que vas midiendo en el día a día te da sensación de orgullo. Y no es una felicidad que es un pico, sino que es una constante liberación de serotonina, de saber que estás haciendo las cosas que tenés que hacer y te da paz interna. Es más una felicidad como un estado emocional que como una emoción. Viste que vos, dentro de la teoría de mi amigo Martín Ayala, tenés el miedo como una emoción, que es un conjunto de reacciones fisiológicas que te ayudan a sobrevivir, y después el miedo como un estado emocional. El miedo como una emoción sería el cagazo, ¿sí? Cuando de la nada sentís miedo y se segrega adrenalina, cortisol, para que vos puedas pelear o correr. Eso es el miedo como una emoción. Pero ahora, el miedo como un estado emocional, como una constante que está de fondo y que muchas veces ni siquiera lo puedes reconocer, como el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo al compromiso, esa clase de miedo. No es que estás todo el tiempo con adrenalina y cortisol al palo, sino que están constantemente limitándote sin que vos te des cuenta. Pasa lo mismo con la felicidad. Vos tenés la felicidad como una emoción y como un estado emocional. Yo estoy escribiendo un libro sobre esto. Algún día cuando tenga ganas ya terminaré. Dentro de todos los libros que estoy escribiendo que los tengo sin terminar, cuando tenga ganas voy a ir publicando de a uno. Pasa que hay uno que quiero publicar antes que todos los demás, que habla sobre este tema de la felicidad y que es un algoritmo, una secuencia de pasos finita, lógica y ordenada para ser feliz. Y hablo de esto. Vos tenés la felicidad como una emoción y como un estado emocional. La felicidad como una emoción, es todo basado en ciencia esto. Como una emoción es la que está asociada a la dopamina.
es en realidad un placer disfrazado de felicidad. Son todas esas cosas que normalmente nos generan picos. Puede ser algo externo como, ay, me compré unas zapatillas que me gustaban, que decís, mirá, God, y es muy efusivo y muy cortito el pico, y lo malo cuando tenés un pico de dopamina es que cuando cae, cae por debajo de la baseline, entonces después quedas como por debajo de lo que estabas, y después tenés la felicidad como un estado emocional, que es cuando vos, en vez de estar jugando el jueguito de la dopamina solamente, pues la dopamina no es mala. La dopamina bien controlada y elevando la vigilancia es buenísima, es lo que te permite vivir, es lo que te permite que tengas neuroplasticidad. Lo que buscamos evitar son los picos. La felicidad como un estado emocional está asociada a la serotonina y es más una sensación de calma, es más una sensación de paz, de tranquilidad interna, de... Es muy, muy tranquila. Y en el caso de la serotonina, Stanislao, por ejemplo, el escritor del libro En Cambio, bueno, ágilmente y también en el Limbo, el otro día escuché, vi un clip de un podcast en el que lo entrevistaron y que decía que la serotonina está más asociada a, a los demás, a dar a las otras personas. Sí, eso es una afirmación que es correcta, o sea, es algo verosímil que en un gran porcentaje es correcto. También dependiendo si es romántico o no, podría estar asociada a la oxitocina. Pero también hay otra parte, que bueno, justo es un clip de un podcast, obviamente no lo nombró, ya sabemos que él lo sabe. Siento mucho respeto desde la parte de cómo comunica la neurociencia Stanislao. La baja muy, muy sutil y muy fácil. Para el que no le gusta tanto la parte técnica o no le entra por la parte técnica, es un crack. También la serotonina, desde un lugar individual, ¿cómo podés generarla? Bueno, podés generarla a través de determinados deportes, a través de determinadas actividades, pero una de las cuestiones que te genera serotonina es la sensación de realización, que es como una sensación de paz, de cuando vos haces mierda la to-do que tenías para hoy, eso es más asociado a la dopamina, es como el placer de tachar lo que tenías que hacer. Sin embargo, cuando sabés que estás haciendo las cosas que tenés que hacer para acercarte a la identidad que querés crear, para ser quien querés ser y lograr de forma consistente los resultados que querés, por ejemplo, si estoy obeso y quiero ser delgado o quiero ser saludable, sabes que le estás diciendo que no a un postre y le estás diciendo que sí a un plato más saludable o a hacer ejercicio. O si decís, che, la puta madre, estoy siempre quebrado financieramente, quiero dejar de tener mentalidad de pobreza y acercarme más a una abundancia y una mentalidad más de riqueza. Más allá de que para ser rico realmente tenés que tener ciertos conocimientos técnicos, no es solamente sanar tu relación con el dinero, tenés que tener las dos, la parte más técnica y un poquito más asociada o a los negocios o algo que tenga un background que entiendas de cómo generar ingresos. Hay que entender eso, cómo generar valor al mercado y también la otra de trabajar el mindset, la parte psicológica y también si quieres espiritual. Tienen que estar las dos. Bueno, para generar esa serotonina y tener esa felicidad como un estado emocional, lo que para mí es de lo mejor que encontré es darte como la regla de Jordan Peterson, que te trates a vos mismo como si se tratara de alguien que depende de vos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Jordan da el ejemplo de que la gente cuando hace un tratamiento con pastillas, con remedio o algo, no lo suele terminar. Ahora, si fuera tu perrito o tu mascota o un hermanito al que tiene que tomar la pastilla, vos se la darías. Terminás preocupándote y ocupándote más por otros que por vos. Bueno, cuando te empezás a mirar en tercera persona y a hacerte favores a vos mismo, pero en otra línea temporal. Te doy un ejemplo. Cuando yo era policía y empecé a cuidar mi alimentación, lo que me empezó a pasar era que me tenía que llevar la vianda. Y me la hacía y me lo olvidaba. Entonces me empecé a dejar cartelitos en el picaporte, pegados con cinta, que decía, querido Mauro del presente, no olvides llevar al trabajo la comida que con tanto amor te preparé. Firma el Mauro del pasado. Esto me hacía cagar de risa, pues yo me despertaba medio dormido y cuando veía el cartelito me reía, pues me había olvidado de eso. Iba y agarraba la vianda. Entonces, el pensar en vos mismo, en tercera persona, en lugar de pensar en vos como en yo, sí de pensar como, le voy a hacer un favor al Mauro del futuro. Antes de irme a dormir le voy a lavar todos los platos, así cuando se despierta está contento. Y como, no sé, realmente una de las formas más simples de empezar a tratarte de mejor manera, porque muchas veces por nosotros mismos no lo hacemos.
Hay muchas teorías psicológicas que explican esto. Jordan, en el libro 12 reglas para vivir, en ese capítulo, creo que es la regla 2, no me acuerdo bien. Em, lo explica muy bien, pero no importa tanto. Lo que importa es entender cómo carajo hago para que eso lo pueda llevar a la práctica. Bueno, em, yo me la saqué ahora porque estaba nadando, no la llavecita acá, una llavecita dorada, suelo llevar encima. ¿Qué es eso? Que el conocimiento no sirve. Lo que sirve es la sabiduría que te genera llevar el conocimiento a la práctica de forma consistente, la experiencia en sí. Bueno, bien. Entonces, si vos querés jugar a favor de las probabilidades y experimentar mayores niveles de felicidad como un estado emocional más seguido, lo más recomendable es eso, que empieces a encontrar qué pequeñas acciones podés tomar en el día a día, pequeñitas como Atomic Habits, pequeñitas pero sostenibles en el tiempo que con la magia del interés compuesto te hagan sentir realizado, realizada, orgulloso, orgullosa de vos. Eso te va a cambiar completamente la vida. No es fácil, honestamente, y a quién carajo le importa que sea fácil o no. A mí cuando me dicen, "Ay, pero no es fácil", ¿a quién carajo le importa que sea fácil o no? Lo que importa ¿es posible o no? ¿Hay alguna probabilidad? No sé si viste Avengers, yo no soy mucho de los superhéroes, nunca le di pelota, no soy fanático de ninguno en particular, pero sí tengo uno favorito ahora, que es Tony Stark o Iron Man, que incluso en mi mochila tengo acá. De paso, chequeo que siga grabando esto. 10 puntos. En la mochila tengo esto, que es el, el reactor que tiene en el pecho Tony, que Pepper en un momento se lo pone adentro de como si fuera un marco de vidrio y le dice prueba de que Tony Stark tiene un corazón. Bueno, me siento muy identificado en algunos aspectos con Robert Downey Jr. por su historia de superación en general. La mía no está asociada a las drogas, pero sí al resto de las cosas que han pasado en su vida. Es impresionante cómo logró trascender gran parte del ego y cómo se volcó hacia los demás. Y me siento muy identificado en muchas cosas con Robert Downey Jr., que es el actor, además con Tony Stark, que es un tipo que tiene un background muy científico y a mí siempre me gustó la ciencia y siempre me llamó la atención de entender realmente la verdadera razón de por qué suceden las cosas y buscar esa explicación. Y la ciencia es lo mejor que hay para eso, porque separa lo que es verdad de lo que no a través del método científico, que es maravilloso. Vaya. Entonces, Iron Man tiene algo muy particular que me toca desde ese lugar. ¿Y por qué te lo traigo a la conversación con lo que estaba hablando? Porque no importa si es difícil o no. Si vos ves Avengers, creo que es en Endgame la última que hay, en un momento, o en la anterior, no sé. Tony le había preguntado al Doc Strange. El Doc Strange dice, bueno, acabo de ver, no sé, 15 millones de escenarios posibles respecto a la pelea con Thanos. Y Tony le pregunta al Doc y le dice, ¿y en cuántos ganamos? En uno, le dice. Entonces fue como, si vos te pones a pensar en un tema de probabilidades, es improbable. Ahora, es posible. Y lo único importante es que es posible. De hecho, spoiler, avanza 17 segundos. En la última película, en Endgame, el Doc cuando le hace así, que le da la señal de que este es, ahí aprovecha a Tony y le saca el guante a Thanos y todo. Bueno, fin del spoiler. Entonces a mí siempre me volvió loco eso, me encantó y me fascinó eso. ¿Es posible o no es posible? No me importa si es difícil o no, si pasa, ¿a quién le importa? Y aparte, ¿cuál es la vara para medir si es fácil o si es difícil? Me gusta mucho un discurso que dio Daniel Rabinovich, el operator de Mercado Libre, hace poco, en el que dice, no pienso hablar con, no me acuerdo qué eufemismo usó él, pero yo desde la aviación te tiro esta. No pienso hablar con nadie que tenga menos horas de vuelo que yo en un tema. No pienso escuchar a nadie. Y yo siempre fui así, y digo, tiene mucho sentido, es muy elocuente esto. Él cuenta de cuando estaba aprendiendo a andar en el monociclo, que es el que tiene una sola ruedita, ¿viste? Como el que usan en los circos. Y que se cagaba a golpes al principio, y se cayó un montón. Y lo siguió intentando, intentando, hasta que le salió. Bueno, y dice, cuando yo le digo a alguien que lo intente, dice, no, yo no puedo para eso. Y dice, cuando te dicen no puedo, ¿lo intentaste? ¿Lo intentaste 100 horas? Porque intentarlo no es hacer una vez y ya está. Intentarlo es intentarlo, es hacerlo. Y hay una diferencia entre intentar y hacerlo, pero ¿lo hiciste? ¿Le dedicaste 100 horas de tu tiempo a esto para ver si realmente te volvés bueno? Si realmente lo disfrutás, aunque seas un manco y sea un manco término de gamer que se utiliza para definir a una persona que es muy mala. No tiene nada que ver con el término de
manco de verdad, que le falta una mano, es término gamer, para el que no entiende, el eufemismo. Entonces, ¿cuánto le intentaste? ¿Cuántas horas le dedicaste? También vi una charla TED hace poquito sobre un tipo que dice, ¿cuántos de ustedes saben dibujar? Levantaron la mano pocas personas. Dice, bueno, para el final de esta charla todos van a saber dibujar. Y te muestra, te enseña a hacer unos... Ay, no tengo el iPad, lo tengo ya. Hice los dibujitos yo con él. Y vos te fijás en un video de menos de 20 minutos, terminás sabiendo dibujar. Sí, no sos tampoco. Pero ya podés dibujar caricaturas. Y podés darle vida a un dibujo, a algo que tenés en la mente. Y es buenísimo. Y la reflexión que deja al final de esa charla es cuántas cosas no estás haciendo porque crees que no sos bueno para, cuando en realidad no le dedicaste el tiempo suficiente o no encontraste quizás al profe, al mentor o al que te enseñó justo la forma que vos necesitabas aprender. Y digo, wow, qué espectacular esto. Yo siempre dije no soy bueno para dibujar o para un montón de cosas. Son afirmaciones que te terminan cagando la vida eso. Y en realidad hoy en día lo que digo es no me interesa tanto aprender a dibujar hoy. Si me interesara, yo sé que me obsesiono y que en muy poco tiempo me vuelvo excelente, como con el piano. Entonces, yo es, ¿me interesa o no me interesa dedicarle mi tiempo a esto? Y con respecto a si es posible o no ¿es posible o no es posible? No importa si es fácil o es difícil generar hábitos, generar una nueva identidad, cambiar completamente quién sos. Si tenés un background más científico y querés mejorar tus hábitos, lee el libro En Cambio, de Stanislao. Él, en base a ciencia, te fundamenta porque sí es posible cambiar a través de una propiedad que tiene el cerebro que se llama neuroplasticidad autodirigida. ¿Ok? Bueno, si tenés un background más, un poquito más lógico, racional, un poco más tirando hacia el autismo, em, leete Atomic Habits. Es una secuencia de pasos finitos del lógico y ordenado que si lo seguís al pie de la letra vas a mejorar tus hábitos. Si eh, tenés otro tipo de personalidad, podrías leer El poder de los hábitos. Todos sirven. Si tenés una personalidad más yendo hacia el enfocado hacia el afuera y hacia lo social, leete Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hay un montón, ¿sí? Despertando gente que llevas dentro. Todos te van a servir para mejorar los hábitos. Ahora, tiene que darte justo en tocarte el botón a vos de que te activa el que lo quieras poner en práctica, el conocimiento que estás leyendo. Entonces, como para ir cerrando esta parte del lado B de ser nómada digital, siempre apelando a la teoría de Simon Sinek, de The Golden Circle, en el libro Start with Why. En Start with Why te dice que los grandes pensadores y los grandes vendedores, así, los grandes creadores, founders de startup incluso, tenían un porqué, un para qué, un what for, muy, muy grande. Y eso lo empecé a entender mucho mejor en estas últimas semanas y lo llevo con mis socios y con todos los colaboradores y con todo el mundo. Cuando estoy por ponerme a hacer cualquier tarea, me pregunto para qué voy a hacer esto. Y no voy al para qué más trascendental del mundo. ¿Cuál es el beneficio que tengo de hacer esto y para qué lo voy a hacer realmente? Y por ejemplo, si yo tengo un propósito con mi startup tecnológica, ¿sí? De generar determinado resultado para generar tal impacto en la humanidad. Ok, ese es el para qué, el propósito más grande. Y viene una teoría que creé que se llama LES, que es para generar en la humanidad más libertad, que las cosas sean más excelentes, más simples, más rápidas. Bueno, eso está todo bien. Ahora, no es siempre el propósito más grande es lo que te lleva en el día a día, porque tenés que hacer ciertas tareas que quizás no te atraen tanto. Entonces, ahí dije, yo semana a semana, como utilizo la agenda organizacional de cuarta generación que aprendí en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, pongo en mi agenda las cosas que me acercan a mis objetivos. El resto, lo que es parte del 80, o sea, lo que no te acerca directamente a los objetivos, no va en la agenda directamente, corta. Bien, eventualmente entonces lo que termina pasando es que si ya hiciste todo lo más importante, eso se va a volver más importante. Pero te ayuda a priorizar siempre lo más importante, esa agenda. Y tomas decisiones basadas en valores y en propósito, misión y visión. En lugar de reaccionar a lo que está pasando, accionás proactivamente. O sea, accionar proactivamente también refiere que sos el tipo de persona que se adelanta y previene las cosas. No está reaccionando consistentemente, sino que va previniendo. Por ejemplo, la policía a la que pertenecía yo era una policía de prevención. En lugar de buscar reaccionar solamente a un delito o un incidente de tránsito, prevenía. Entonces, si veía a alguien que andaba haciendo pavadas con la moto, ¿sí?
procedías a identificarlo y a educarlo para prevenir ese tipo de incidentes, ¿ok? Tanto para la parte de incidentes como delitos y todo. Bueno, entonces la cuestión está en la prevención y en la proactividad. Ser el tipo de persona que hace que las cosas sucedan en lugar de esperar a que las cosas sucedan. Eso es la proactividad también, ¿no? Metí un corte de cámara para ir a ver si todavía sigue grabando el teléfono. Me ha pasado en ocasiones que dejo grabando y en un momento se queda sin batería el teléfono, o se corta el audio y hablo al pedo como media hora. Bien, lo que te decía de toda la línea de cómo organizo toda la semana y todo eso, venía de Start with Why, como dice Simon Sinek. Entonces, el para qué. Supone que yo, hoy domingo, que organizo mi agenda de toda la semana, decido que el miércoles a determinado horario es conveniente que realice tal actividad, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trata de la productora de contenidos mía, uno de los servicios que damos es generarle con una maquinaria absurda de contenido, o sea, por absurda me refiero a muchísima cantidad de contenido orgánico a nuestros clientes. Por ejemplo, el servicio más básico que damos es generar 90 TikToks mensuales, 3 por día. Bueno, ¿qué pasa? A veces crear una estrategia y todo, cuando ya empezaste a crearla, para mí es lo mismo crear 90 que 180 que 270. Entonces, algo que me da fiaca es repetir las tareas y la parte del proceso creativo y estratégico, cuando tenés un conocimiento muy específico, es difícil clonarlo y delegarlo. Si no, te reemplazo con Python y ya está. ¿Qué va a hacer? Entonces ahí es donde está el conocimiento específico, como dice Naval Ravikant. Si alguien puede entrenarte para que hagas un trabajo, eventualmente entrenará una máquina, un bot, un robot para que lo haga y te reemplazará. Por eso es que cada uno tiene que forjar su conocimiento específico en base a buscar cuáles son las cosas que te apasionan, que te divierten, que te entretienen y seguir tu interés genuino. Bien, yendo a lo del propósito y del para qué, es, si yo decidí que el miércoles en un horario voy a adelantar 3 meses de contenido de determinado cliente, capaz que en ese momento no tengo ganas, estoy cansado, tengo fiaca, no me... Te pasa a veces que decís, ay, ya sé que es conveniente, pero qué paja, no tengo ganas de hacer esto. Prefiero hacer otra cosa de las que tengo que hacer esta semana. Y a veces puedes llegar a hacerlo. Pero, si en lugar de hacer eso, conectás con esta teoría de preguntarte el para qué y el por qué lo estás haciendo, te dan ganas de hacerlo. ¿Por qué? Mira, un ejemplo que ahora me está pasando con mis socios, que para eso nos mudamos juntos los tres, que tenemos 3 empresas. Dijimos, estamos muy relacionados todavía a la operatividad, ¿sí? Hay muchas cosas que por ahora dependen de nosotros. Y a mí me da paja porque me siento un esclavo de mi propia empresa. Entonces, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para disociarme de la operatividad. Ya sé absolutamente todo. Creo que de hecho tengo un video en YouTube en el que hablo de eso. No me acuerdo. Em, Es bastante simple, es saber hacer una tarea, una vez que la hiciste la documentas toda, buscas cuál es el proceso más eficiente para eso, grabás los SOPs, dejas todos los manuales de procedimiento y después decís quién sería la persona ideal para hacer esta tarea, cuál es el presupuesto que hay para pagar los honorarios, cuánto cobra. Se hace un job post, se entrevista, se hirea, se le pasan todos los manuales de eso y listo. Y después, en vez de gastar 10 horas a la semana en realizar esa tarea, una vez que ya entrenaste a esa persona, dedicas una a controlarla, quizás. Entonces bajas un montón la cantidad de tiempo, que vos lo que querés es tener tiempo libre para poder seguir avanzando y hacer las cosas que tenés que hacer. Entonces, fíjate cómo cambia. Me da mucha paja hacer lo que tenía que hacer para las empresas, porque es un conocimiento específico que tengo, que lo sé hacer muy bien, pero que no disfruto tanto hacerlo. Me da paja, ¿qué quieres que haga? Mi cerebro tedachoso me dice eso, no me da dopamina, no lo quiero hacer. Entonces yo le tengo que dar la dopamina, le tengo que mostrar una zanahoria. Y ahí entendí, y esta teoría la estamos usando mucho, es antes de hacer la tarea, el para qué. Y ahí es el para qué. ¿Para qué voy a hacer esto? Y ese no es el para qué de la misión y la visión de la empresa de para hacer. No, no, no. En ese caso es, voy a adelantar, con este ejemplo puntual que te di, voy a adelantar 3 meses de contenido para por 90 días olvidarme de tener que sentarme a crear una estrategia, a diagramarla, a pasarle los guiones a los UGC o a los EGC o a hacer todo lo que tenga que hacer para dejar de perder la cantidad de energía que pierdo cuando hago eso, porque lo detesto con todo mi ser, para dejar de perder la cantidad de tiempo que pierdo cuando me pongo a hacer eso, porque como lo odio tanto, lo postergo, lo postergo, lo postergo, y ni hago eso, ni hago lo que tengo que hacer, ni hago lo que quiero hacer. Entonces, apa, ahora sí tengo ganas de hacerlo, no es que tengo que hacerlo, tengo muchas ganas de hacerlo, porque realmente
no es simplemente sentarme a hacer una diagramación de contenido de 270 videos para que tengan 90 por mes. No, no, no. Es para recuperar mi libertad de nuevo, para ser libre. Y ahora cuando se trata de ser libre, tengo unas ganas de sentarme y es como, entonces lo voy a hacer de la mejor forma posible, porque si yo hago esto de la mejor forma posible, y me doy cuenta que eso es algo que hice toda la vida. Yo cuando estaba en el colegio, iba, nos daban tarea para llevarnos a casa, yo odiaba hacer tarea en casa, la detestaba. Entonces, ¿qué hacía? Me daban la tarea para toda la semana y yo en ese momento estaba ahí y si tenía 10 minutos hasta que terminaba la clase y nos teníamos que ir a casa, empezaba tuf, 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 tuf. Lo hacía, me quedaba. Y si no llegaba a terminarlo ahí, me quedaba 2 segundos después en el pasillo para antes de irme de la escuela ya tener la tarea hecha. Porque yo no había un escenario en el que fuera a mi casa a hacer tarea, porque sabía que no lo iba a hacer. Entonces, para mí era conveniente hacerlo en ese momento para adelantar ese sufrimiento. Total, ya estaba ahí, no tenía nada mejor que hacer. Aparte, no tenía amigos, entonces lo mejor que sabía hacer era hacer tarea y ser inteligente. Y me dedicaba a eso. Y digo, siempre fui muy bueno adelantando la tarea y las cosas que me daban paja. Entonces, mi cerebro ya se codeó así de chiquitito de adelantarme a lo que tenía que hacer porque me da sensación de libertad. Y ahí lo hackeé. Y cada vez que nos estamos por sentar con mis socios o con quien sea a hacer eso, bueno, señores, charlamos un rato, después, bueno, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Qué es lo que tiene que pasar para el final de esta reunión para que la consideremos un éxito? Bien, y ahí usas la sigla SMART. Tiene que ser specific, tiene que ser específico el resultado que pongas. La M es de measurable, tiene que ser mensurable, tiene que ser medible. SMART, S-M-A. Achievable, tiene que ser algo realizable. La R es de reliable, tiene que ser importante para vos, tiene que ser relevante, relevant, no sé cómo carajo se decía, bueno, tiene que ser relevante. Y la T de time bounded, o sea, tiene que ser, lo aprendí en inglés por eso, no es que me hago el snow. Tiene que ser algo time bounded, o sea, tiene que tener una línea de tiempo, porque si no tampoco lo vas a hacer. Tiene que ser específico, medible, todo eso que acabo de decir, que me lo acabo de acordar. Bueno, entonces, una vez que vos lo haces con esa forma, ya sabes que para finalizar la reunión, para que sea considerado un éxito, tenés que haber dejado agendada determinada tarea o haber terminado determinado entregable o haberte acercado a tal objetivo. Listo. Y después viene bueno, ¿para qué vamos a hacer eso? Para poder tener adelantados los trabajos que tenemos que hacer, o para poder avanzar con tal tarea, o para poder delegarle el trabajo a tal recurso, o para poder entregar esto, o para poder cobrar tal trabajo a tal cliente, o para, como vamos a hacer ahora, sistematizar todos los procesos, desligarnos de la operatividad para siempre y dejar de ser esclavos. Entonces, cuando le agregas esa carga emocional de que hoy en día soy un esclavo de mi propia empresa, decís, wow. Y vos decís, bueno, pero pará, flaco, o sea, es una empresa. Bueno, sí, como digo Dreyfus, dice la teoría de que vos tenés un trabajo vehículo, cito, trabajo vehículo, dícese de aquel trabajo que te da la suficiente cantidad de dinero para que puedas vivir tu estilo de vida con una cantidad de tiempo libre que te permite ir creando otra cosa. Entonces, también hay emprendimientos vehículos. Quizás no es el que más te apasiona en la vida, pero es el que te está pagando el estilo de vida actual y además te permite ahorrar y quizás invertir, ya sea en tu educación o invertir financieramente. También están las empresas vehículo. Quizás aprendiste a hacer algo muy bien y no es la empresa que más te apasiona esta, pero esta empresa es un vehículo para dirigirte hacia la empresa que realmente quieres hacer y que es tu propósito de vida o que te llena muchísimo más o simplemente que te diviertes y te cantan las pelotas de hacer eso. Cuando lo entendés así, ya deja de ser un uy, qué paja y decís, uff, qué bueno, mientras más rápido y mejor haga esto, ya está, más rápido voy a poder vivir y disfrutar lo que realmente quiero vivir y disfrutar. Yo particularmente, con estas tres, puntualmente estas tres de las que estoy hablando ahora, empresas que tengo, em, me encantan y la razón por las que las fundé, las empresas, las cofundé, es porque de acá a 10, me pregunté con mi socio Facundo, de acá a 10 años, ¿cuáles van a ser los problemas que van a tener ese Mauro y ese Facundo de esa línea temporal en materia de empresa? Y van a necesitar
que alguien haga los mejores anuncios, porque siempre en alguna plataforma se va a estar publicitando. Entonces no importa si es con AI, con robot o con lo que sea, tenemos que tener los mejores anuncios. Además de eso, producción de contenido, no importa si es con humanos, con inteligencia artificial, con lo que sea, hay que tener la mejor cantidad y calidad de contenido. Y después también hay que entender cómo crear otro tipo de automatizaciones y demás en una empresa tecnológica. Bueno, en base a eso hicimos esas empresas, no era porque, ay, nos apasiona. Bueno, a él sí, eso es lo bueno. Yo me asocié, a mí los ads en sí me chupan un huevo. A él le apasiona, puede estar a las 3 de la mañana en un Rapa Nui, ¿sí? Comiéndose un cacaíto 90% y estar hablando de ads. Bueno, genial. Lo mejor que pudimos haber hecho es que él tiene la pasión y yo tengo el conocimiento técnico para escalar absolutamente todo y para sistematizarlo y para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Genial. A mí, en lo que es la productora, la verdad que no me interesa ni me apasiona en sí el hecho de tener una productora de contenidos, pero sí me apasiona el tomarme la pildorita esa de la demencia de, oh, ya tengo todos los sistemas creados, tengo que sacar un nuevo producto al mercado, hagan la producción de contenido, quiero 90 videos para esto, quiero el otro, y ya olvidarme. Eso sí me genera placer. Entonces, tengo un para qué en cada una de las empresas muy grande, pero después para las pequeñas cosas chiquititas, lo que hago es entender cuál es el mini para qué actual. Y algo que notamos a raíz de esto es que a veces estamos 3 socios o estamos con algún colaborador o algo, con un cliente, y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta reunión, señores? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Qué tiene que pasar para ver las preguntas que te dije recién? Genial. Terminaste de responder esas preguntas y se responden en 2 minutos. Te terminas dando cuenta que a veces, vamos, mi para qué de hacer esto es, ay, para tener adelantado el contenido de 3 meses seguidos y por 3 meses olvidarme de que existe la creación de esto o poder contratar a alguien para que ya lo haga por mí o lo que sea. Y capaz que el otro te dice, no, yo para que tengamos la mejor calidad de contenido para los ads y poderle dar al cliente la mejor calidad de anuncios, porque como tenemos la empresa de ads y la de contenido, entonces cuando alguien contrata servicio de ads, nosotros usamos nuestra propia productora de contenido. Y si alguien contrata nuestra productora de contenido, usamos nuestra propia empresa de ads. Son dos que están separadas, pero que trabajan constantemente, eh, se interrelacionan y se potencian. Entonces dijimos, wow, qué bueno esto. Y ahí es donde decís, ah, mira qué bueno, él tiene un para qué distinto que también es potenciador para todo esto. Y capaz que está el account executive y dice, yo quiero hacer esto para que el cliente se quede tranquilo y que ya vea el trabajo realizado y en consonancia con eso no le rompa las pelotas, porque si no va a tener que estar constantemente hablando con el cliente. Una vez que ya le entregaste el trabajo y está bien hecho, listo, ya está. Entonces cada uno tiene su mini para qué dentro de eso, ¿ok? Y vos, para que el equipo tuyo haga lo que tiene que hacer, tenés que alinear los intereses individuales de cada miembro del equipo con el propósito general. Y para uno quizás es, bueno, ¿para qué un closer de ventas? Bueno, ¿para qué te vas a sumar a esta llamada de ventas que te estás por sumar? El propósito de la empresa capaz que en ese momento le chupa un huevo. ¿Qué le importa? ¿Ser más simple o más eficaz o más excelente la vida de las personas ahí en ese momento puntual? Pero capaz que en ese momento puntual, ay, para pagar una deuda que me están volviendo loco, para que pague. O, ay, porque tengo unas ganas bárbaras de cambiar el auto de un modelo nuevo o irme de vacaciones a tal lado o de empezar a invertir. Entonces, cada individuo de la organización tiene sus ambiciones, sus intereses o sus dolores puntuales, y cuando vos alineás el propósito general con los intereses y las ambiciones de cada uno de los miembros, es cuando todos juntos tiramos del barco, del tren, del lo que quiera, querer arrastrar un caballo del caballo, 100x, 1000x más fuerte, porque todos tenemos un propósito, más allá del general, un propósito individual, el para qué con eso. Eso nucleado a entender el lado B de ser nómada digital, de las empresas, de los emprendimientos, si lo llevas a la práctica de a poquito en el día a día, tu vida va a ser significativamente mejor. Es inevitable, como dijo Thanos, unavoidable. Bueno, es inevitable que tu vida sea paulatinamente mejor. Em, Creo que es todo eso. Y no tengo la llavecita, me la saqué para nadar hace un rato, pero el conocimiento, hago la demanda, el conocimiento no sirve, lo que sirve es el conocimiento llevado a la práctica, convertido en experiencia y en sabiduría. Entonces, que no sea una
pajucha mental lo que te hiciste con todo esto. Y fíjate, bajate 3 accionables, 2 accionables, un accionable de todo lo que escuchaste acá para ver cómo de todo este tiempo que insumiste en escuchar esto o en verlo, no sea una pérdida de tiempo y no sea un gasto, sino que haya sido una inversión. Lo único que define si es un gasto o una inversión es lo que vos hagas. Si lo capitalizás o no, solo depende de vos capitalizarlo. Yo ya emití el valor, ¿ok? Yo ya me senté acá y hablé por y para mí, porque me gusta y porque lo disfruto, y para generar este espacio de autoconciencia conmigo, y lo decidí compartir con vos, que estás del otro lado, a través de este podcast. Ahora, solo depende de vos el capitalizarlo y decir, ok, ¿cómo carajo llevo a la práctica de esto? Dije muchas cosas muy valiosas, así que toma nota. Mis redes sociales, soy Mauro Domínguez, me encontrás por todos lados, tengo todas las redes sociales, salvo en X, o sea, ex Twitter, que estoy como soy Mauritem, que cada tanto subo ahí alguna cosita que anoto, lo uso como blog de notas Twitter. Bueno, X. Gente, vayan a convertir el conocimiento en experiencia. Y para cerrar el podcast, para los que se quedaron hasta el final, para todos esos Black Swans que andan por ahí, voy a hacer honor a la frase mía, que la tengo de descripción en Instagram, que no me la acuerdo literalmente, pero el concepto es este. ¿En qué momento de tu vida creíste que tenías que hacer las cosas de determinada manera? Si está codiado en tu ADN desde que naciste, que sos único e irrepetible. Gemelos a abstenerse de comentar porque los golpeo. Los golpeo con un diario. Son los únicos que comparten eh, el, el ADN en general. Pero después, en tu ADN está codiado eso. Así que no hay una forma de hacer las cosas. Hay infinidad de formas de hacer las cosas. Busca cuál es la que te hace más sentido a vos para poder movilizarte hacia donde te querés mover, para poder migrar a esa nueva identidad, para poder seguir creciendo.